Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Heme aquí, Señor, y transformar la sociedad, porque la caridad... Hola, hola, ¿cómo están? Gusto saludarles. De un modo distinto al que habitualmente nos encontramos, de un modo distinto hacemos presencia y presente la acción y la palabra de Dios en nuestras vidas. Permítanme leerles un texto del Evangelio de San Juan. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 25 a 30 estadios cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el mar. Y se asustaron, pero Él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Querían recogerlo a bordo, pero la barca había tocado tierra enseguida en el sitio a donde iban. Esto que les he leído es palabra de Dios. Permítanme una breve reflexión en torno a este texto que acabamos de escuchar y que tiene continuación con los textos anteriores de cada día. En la terminología bíblica, el mar simboliza el abismo, el caos, el mal. Luego, en esa misma perspectiva, los discípulos están en una situación tormentosa, pero la situación va a cambiar. Luego de la multiplicación de los panes, Jesús había subido a una montaña a orar. Él necesitaba la intimidad con su Padre y a eso había acudido. Entre tanto, los discípulos cruzaban el lago remando. Sin embargo, la ausencia del Maestro les hace zozobrar ante un mar embravecido y surge el miedo que paraliza, que hace disminuir la fortaleza y amenaza con matar la esperanza. Pero han olvidado aquellos discípulos algo tan hermoso, algo tan noble, algo tan propio del Hijo Eterno de Dios. Jesús vigila sus acciones. Desde el cerro donde ha ido a orar, los contempla. No los olvida y desde lo alto los sigue con su mirada, mientras ellos se esfuerzan por luchar por sus vidas contra las fuertes olas. Y cuando las fuerzas parece que se acaban y la amenaza del hundimiento está más cerca, Jesús, en medio de la noche, irrumpe caminando sobre las aguas. Jesús camina en medio de las dificultades. Jesús camina en medio de las turbulencias. Jesús camina en medio de las amenazas, de las oscuridades que oprimen el alma, y la tristeza surge como amarga compañera. Cuando aquello surge, Jesús irrumpe. Jesús entra a establecer de nuevo un lazo de profunda y sincera amistad con aquellos que son sus amigos. En medio de sus dificultades, Jesús los dirige a tierra firme. Soy yo, no tengan miedo. Soy yo, no tengan miedo. Que esta palabra resuene con fuerza en nuestros oídos, pero sobre todo resuene con mucha fuerza en nuestros corazones. Soy yo, no tengan miedo. Que esta palabra llene de esperanza, llene de gozo el corazón de cada uno de nosotros, porque nosotros somos los discípulos de Jesús. También el mar de nuestra vida se nos agita, el agua nos sacude fuertemente, también el miedo, también la angustia nos quieren hacer zozobrar. Nos decimos en estos días unos a otros: cuídate, quédate en casa. Y nos lo decimos tal vez reconociendo el temor que nos invade ante aquello a lo que estamos enfrentados en estos días. El mar embravecido tiene en estos últimos tiempos distintos nombres. Hace un tiempo, crisis de la Iglesia, que nos atacó tan fuertemente y que nos hizo un poco replegarnos para buscar un mejor y sincero testimonio de nuestra fe como Iglesia. Crisis social del país, hace unos meses atrás. Hoy le llamamos pandemia. El mar embravecido sigue agitando lo que nosotros queremos como tranquilas vidas.
Hoy se llama pandemia. Cuando como discípulos vamos en la barca sin Jesús, estamos perdidos. Cuando en la barca navegamos sin la presencia del Maestro, por cierto que eso nos va a hacer desencajarnos del destino hacia el cual estamos llamados. Al igual que a sus discípulos, nos sorprendió a nosotros una tormenta inesperada y furiosa. Y nos hemos descubierto frágiles, nos hemos descubierto pequeños, nos hemos descubierto limitados, pero también nos hemos descubierto llamados a remar juntos. Nos hemos descubierto haciendo que se engrandezca la fuerza de la comunidad, porque la fuerza de la comunidad es nuestra fuerza, aunque estemos a veces replegados en nuestros hogares. Con mayor ímpetu, la iglesia doméstica surge, se renueva, se reanima. Felizmente, Jesús nunca abandona a sus amigos. Siempre está presto a correr en nuestra ayuda. Jesús está atento a nosotros, sus discípulos, no solo cuando las cosas nos van bien, cuando sonreímos en la vida, cuando caminamos contentos, cuando la felicidad se apodera de nosotros, sino de un modo privilegiado, cuando la experiencia de la vida es tormentosa. Jesús está atento a nosotros. Es noche oscura, vivimos un mar agitado, sin embargo Jesús siempre es capaz de dominar la tempestad. Por eso quisiera repetirle las palabras que decía Jesús: soy yo, no tengan miedo, no tengan miedo. El miedo es contrario a la fe. La fe nos hace confiar, la fe nos permite recuperar la esperanza, la fe nos hace dóciles al mandato del amor de Dios en nuestra vida. El Papa Francisco nos dice: en un campo arrasado vuelve a aparecer la vida tosuda e invencible. Por tanto, no tengan miedo, porque la vida sigue y estamos llamados a hacerla cada día más hermosa. Nunca estamos ni estaremos fuera de la vista del Maestro. Él va con nosotros, camina con nosotros, y eso, por cierto, es nuestra fortaleza. Que Dios les bendiga. Heme aquí, Señor, para hacer tu